guión de radio. Y el guión de radio es todo un proceso también. Un proceso muy interesante y muy importante, el cual vamos a estar conociendo a lo largo de todos estos minutos. Es muy importante que pongas mucha atención y todos los conocimientos los puedas ir anotando de forma organizada en tu libreta que tienes ahí. Ahora bien, te voy a hacer 3 preguntas muy importantes que quiero que me ayudes a responder. La primera, ¿qué función tiene la radio? Para ti, ¿qué función puede tener una radio? Ok, bien. Ahora, ¿con qué frecuencia tú escuchas la radio? ¿Te has dado cuenta que le dedicas un tiempo a hacer tu tarea, un tiempo a jugar, un tiempo a platicar con papá y mamá? Pero también dentro de todas nuestras actividades a lo largo de la semana, tenemos un espacio para escuchar la radio. O la hemos escuchado en la escuela, en algún centro comercial, en la tiendita, o en la casa del abuelo, de la abuela, de los tíos, no sé, en algún lugar. ¿Lo has escuchado? Es interesante, ¿verdad? Ok, ahora, ese radio o ese medio de comunicación, ¿qué importancia tiene en nuestra sociedad? ¿Por qué crees que es importante la radio? Si no fuera importante no existiera, pero sigue existiendo y es un medio de comunicación que día con día va creciendo. ¿Cuál crees que sea la importancia? ¿Ok? ¿Alguna otra? Bien, muy bien. Y la última pregunta, quiero hacerte una más, sería, ¿tú sabes cómo se escribe un guión de radio? Es interesante esta pregunta porque vamos a ver el día de hoy todo el proceso que se tiene que hacer adentro de esa cabina de radio donde interpretan todo un texto y lo hacen guión y así reproducen y comunican mucha información. Ahora bien, vamos a empezar con la información que tenemos preparada porque es mucha y así vamos a ir relacionando dicha información. Es importante que tú sepas que la radio tiene algo muy importante que se llama, o a lo que le llamamos, programación. La programación es un conjunto, valga la redundancia, de programas que son o se van haciendo a lo largo de un tiempo determinado. ¿Sale? Estos programas tienen una importancia porque tienen un tiempo determinado y también tienen distintos tipos o enfoques a los cuales los temas se van reproduciendo en el tiempo. Para esto, la programación obviamente tiene un conjunto de programas los cuales vamos a ir conociendo. Ahora bien, las emisiones de esta programación van a ser a partir de 7 tipos de programas diferentes, los cuales vamos a ir desglosando uno por uno. El primero, que es uno de los más importantes, es o son los programas informativos. Los programas informativos son aquellos como los noticieros, son aquellos como los boletines, las entrevistas, las crónicas, las tertulias. Existen muchos tipos de programas informativos, los cuales vas a encontrar a lo largo de toda una programación en la radio. Otro tipo de programa que vamos a encontrar, sería el número 2, son los programas variados. Los programas variados son aquellos donde tú vas a encontrar lo que son programas como de concursos, programas también como son de juegos, etcétera. Muchos tipos de programas los cuales van a estar de forma variada dentro de tu programación. Ahora bien, vámonos con el tercero. El tercero también es otro tipo de programa muy importante, porque son los programas musicales.
Los programas musicales son interesantes porque a lo largo de un tiempo determinado, que por lo regular cada programa dura 60 minutos, en este tipo de programas musicales van a ir reproduciendo música, mucha música, la cual puede ser clásica o puede ser de diferentes géneros. Por eso hay muchas estaciones, como lo vimos ayer, y muchas programaciones donde tienen programas musicales, cada uno para el gusto de cada persona. Muy bien, vámonos con el número 4. El número 4 también son aquellos programas que nuestros papás, nuestros tíos, nuestros amigos, me imagino que han escuchado, porque son los programas deportivos. Los programas deportivos son aquellos programas donde van a dar a conocer noticias, pero del ámbito deportivo. Todo lo relacionado con los deportes, las olimpiadas o acontecimientos o eventos deportivos que se realicen durante la semana o durante el fin de semana. La radio los transmite en vivo o pueden ser grabados. Muy bien. Vámonos con el número 5. El número 5 también es muy esencial y muy conocido, porque son los programas culturales. Todos aquellos programas culturales son aquellos relacionados, valga la redundancia, con la cultura. La cultura en nuestro estado es muy amplia porque nos permite conocer el arte, nos permite conocer la música, nos permite conocer muchos aspectos de nuestra cultura a lo largo y ancho de nuestras regiones de nuestro estado. Muy bien. Y también tenemos programas como número 6, aquellos programas como son de dramáticos y ficción. Bien, los programas dramáticos o de ficción son aquellos que tú le puedes preguntar a papá o a mamá, porque había antes, y a lo mejor en algunas estaciones de nuestra radio, hay radionovelas. O pueden existir también programas donde nos cuenten cuentos de ficción, nos cuenten cuentos dramáticos o nos lean algunos textos relacionados con este tipo de textos. Muy bien. Ahora, cuando ya tenemos toda esta parte de los tipos de programas, es muy importante que tú te des cuenta que en base a esto va a ser según su contenido cada uno de los programas. Puede ser programas de información, pueden ser programas de formación y pueden ser programas de entretenimiento. Muy bien, entonces estos son importantes que tú los vayas conociendo porque en base a ello te vas a dar cuenta cuál es la importancia de la parte sobre lo o cómo se desarrolla nuestros programas. Ahora, de este lado, después de ya conocer lo que son nuestros tipos de programas, vamos a darnos a la tarea de saber cómo se producen estos programas. Porque hay personas para poder producir este tipo de programas. Bien, ya conocimos que estos se pueden dividir en informativos, en programas de formación y programas de entretenimiento. Pero, muy importante también conocer quiénes intervienen, porque esto da la pauta de saber de dónde van a hacer el guión de radio. Para ello, vamos a poner de este lado las personas que intervienen en el programa de radio. Muy bien. Y vamos a poner como número 1 al productor. El productor es una parte esencial de los programas de radio, porque es el que tiene la responsabilidad de llevar al programa de buena manera, que todo salga muy bien, correctamente. Ahora, el número 2 lo vamos a poner de color rojo para que vayamos diferenciando.
El número 2 son los guionistas. Los guionistas. Muy bien. La función de los guionistas es muy importante porque aquí nace lo que es el guión de radio. Para poder hacer todos estos tipos de programas dentro de una programación, esta parte es fundamental, porque los guionistas se van a encargar de escribir cada uno de los guiones para realizar dichos programas. Ahora bien, como número 3, otra parte fundamental, son los que le llaman operadores. Los operadores son aquellas personas que no se escuchan y que no van a intervenir, pero manejan lo más importante. La computadora, manejan el equipo de sonido, son los que introducen el sonido durante el guión de radio y esto hace más entretenido el programa. Y algo fundamental que hacen ellos es que también graban todos y cada uno de los programas de radio. Estas son las funciones del operador de radio. Ahora, vámonos con el número 4. El número 4 también es importante en esta parte. Puede ser uno de los más importantes porque son las personas que escuchamos y les llamamos locutores. Los locutores son las personas que están sentadas en la cabina de radio con el micrófono enfrente y es la responsabilidad de ellos enviar toda la información. Muy importante la parte que trabajan estas personas que son los locutores, porque ellos manejan una herramienta fundamental, que es la voz. Ellos manejan muy bien la voz, modulan su voz, la hacen de una manera armónica para poder hacer aquellos cambios de voz que tú escuchas en tu radio y que hacen del programa algo más divertido e interesante. Muy bien, tenemos ya dos partes importantes de nuestro guión de radio. La primera, que es lo que llamamos programación y los tipos de programas que ya vimos. Y también tenemos a las personas que intervienen dentro de la cabina de radio, que son el productor, guionista, operadores y locutores. Ahora, vámonos de lleno con lo que es nuestro guión de radio, porque esta parte sí tenemos que verla de manera muy, muy dinámica y sobre todo que quede bien entendido. Vamos a ver las partes o el orden de nuestro guión de radio. Muy bien. Es importante que tú pongas mucha atención acá porque eso te va a dar la pauta de saber cuál es la organización. Acuérdate que guión nos acentúa, eso ya lo vimos en nuestra sesión de el acento en las palabras y en los signos. Muy bien. Ahora, vamos a empezar con el número 1. El número 1, o la característica importante de nuestro guión en el número 1 es, lo voy a anotar con otro color, porque ya tenemos el azul acá, es el nombre del programa. Bien, el nombre del programa es fundamental porque es como se reconoce el nombre. Ahora, el número 2 va a ser a lo que le llamamos modalidad. La modalidad es muy sencilla de reconocer porque solamente hay dos. ¿Es un programa transmitido en vivo o es un programa grabado? Simple y sencillamente. Vámonos con el número 3. Esta característica también es importante. Es el contenido. El contenido de nuestro programa. ¿De qué estamos hablando en nuestro programa? En base a esto es el contenido que se va a desarrollar durante el programa y también las cápsulas que van a realizar. Vámonos con el siguiente número, que es el número 4. Importante esta parte, el tipo de público.
En el tipo de público es importante verificar a quién va enfocado el programa. Si es un programa para niños, si es un programa para personas mayores, si es un programa para toda la comunidad, esto va a determinar el tipo de público que lo va a escuchar. Vámonos con el número 5. El número 5 es también importante. La duración. Y vamos a anotar también aquí mismo la fecha. Nos referimos a la fecha de transmisión. ¿Cuándo se va a transmitir dicho programa? Tenemos duración. ¿Cuánto va a durar el programa? 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. ¿Y qué día se va a transmitir? Esta es una parte fundamental. Ahora, cuando ya tenemos esta parte de nuestro guión, identificarlo es muy importante. ¿Sale? Ve a anotarlo en tu libreta. Nos faltan todavía otros que son muy rápidos y los vamos a reconocer en estos momentos. Nos quedamos en el número 6. El número 6 lo vamos a tener como, es una característica también, viene o puede venir de esta forma. ¿Sale? Los guiones de radio están hechos en hojas, en muchas hojas como esta que tenemos acá, y pueden estar engargolados. Y es importante para las personas, los locutores, tener esta parte. Porque le está diciendo que la página 1, ¿de cuántas? Bien, ¿cuántas páginas está hecho el guión? ¿Vale? Ok. Vamos con el número 7. Muy bien, el número 7 es el número de programa. El número de programa es importante porque vamos a saber si es el programa 1, el programa 2 o el programa 3. Muy bien. El número 8 es el siguiente. Vamos a seguir con el operador. El operador es aquel que se encarga simple y sencillamente de organizar el programa. Cuándo va a meter la música, cómo lo va a grabar, la cortinilla, etc. ¿Bien? Muy bien. Nos vamos a ir con el número 9. El número 9 también cumple una parte importante porque es la cortinilla. ¿A qué le llamamos cortinilla? La cortinilla tiene una parte importante porque esta parte de la cortinilla nos va a permitir dividir el programa. Dividir el programa se refiere al hecho en cuándo vamos a meter lo que es la música, cuándo entra el operador, cuándo entra la persona que va a hablar sobre el tema importante, etc. Bien, esto también entra de nuestro guión de radio porque es parte fundamental. Ahora bien, nos vamos a ir con el número 10, la rúbrica. La rúbrica es aquella parte donde va a identificar al programa. Cuando ya se vienen haciendo las cápsulas y vienes haciendo cortinillas dentro del mismo guión de radio, la rúbrica es aquella parte donde va a poner como el lema del programa. Bien, si tú escuchas el guión de todo un programa de radio, te vas a dar cuenta que meten identificaciones, le llaman, a la parte de la rúbrica del programa. Por ejemplo, hay una parte de algunos programas que dicen, la radio que une a Oaxaca. Esa puede ser una rúbrica en un programa, pero también puede ser un eslogan, ¿sale? Es importante esta parte que nos va a permitir recordarle al receptor de la comunicación cómo se llama nuestro programa de radio, cuál es el lema que lo distingue o simple y sencillamente de qué estamos hablando. Vamos con el paso o la característica número 11. ¿Cuál es esta? Que es muy importante también. Le llaman fondo musical. Bien. El fondo musical
importante porque cuando el locutor está hablando, el productor, acuérdate que es el que da las indicaciones y graba el programa, introduce la música, hace que el programa sea más agradable. Cuando nosotros escuchamos música, hace que el programa sea más agradable y eso le da la pauta a los periodistas poder hacer como una interrelación entre el que está sentado en la cabina y la persona que está escuchando el programa. Esta parte es muy agradable porque le permite también a los radioescuchas poder estar en sintonía al momento de que está hablando el locutor, escuchar una música de fondo, y esto le va a permitir también darle como la inspiración al locutor para poder dar toda la información que nos tiene que dar. Ojo, va a depender mucho del tipo de programa, del tipo de programa y del tipo de público, porque en algunos programas a veces el productor dice que no es necesario tener música de fondo, porque el programa va a determinado tipo de público y eso permite que la música a lo mejor no sea necesaria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es importante recordarte también que es muy diferente el fondo de música que los programas musicales, Toma en cuenta la diferencia. No es lo mismo el fondo de música que los programas musicales. Los programas musicales es la canción completa de tu artista favorito, el cual la vas a escuchar durante todo el tiempo. Pero el fondo musical es un poquito de volumen más bajo donde se va a poder escuchar con fidelidad la voz del locutor, pero también al mismo tiempo la música de una forma más baja. Muy bien. Ahora sí, vámonos con el punto número 12, que es el último. Este punto es el último y con este concluimos las partes. Le vamos a poner cápsula. La cápsula es una parte muy importante porque en esta cápsula, así como hay temas importantes, como es el nombre del programa, las cápsulas van a ser como los subtítulos de los programas. ¿A qué me refiero con esto? Van a ser espacios muy pequeños de tiempo pregrabados. Pregrabados me refiero a que los productores y los guionistas ya dieron la indicación para las personas que están, o los técnicos que están en la cabina de radio, ya hayan hecho aquellas cápsulas que pueden ser reportajes, que pueden ser algunos acontecimientos que ya van pregrabados de voz, que se introducen entre el guión de radio al momento que el locutor o el guionista o el productor lo indique. Es importante esta parte porque estas cápsulas ya están pregrabadas y esto va a ser la pauta para que juntos, tanto el locutor como el productor, puedan hacer también que el programa sea más agradable y así poder hacer que la información tenga sustento y esté más concreta a lo que nos queremos referir. Muy bien, niños y niñas. Ahora sí, tenemos las 12 partes importantes de nuestro guión de radio. Estas son las 12 partes importantes. Como tú bien sabes, ya vistes en algún momento de la educación primaria la obra de teatro, ¿te acuerdas? ¿Sí? La obra de teatro también tiene partes importantes, que a lo mejor te vas dando cuenta que algunas tienen algún parecido con lo que es la obra de teatro. Pero toma en cuenta que la escritura del guión de radio, así como tiene las características de lo que lleva, cada una tiene su función, pero al momento de escribirlo, de que los guionistas se sientan a escribir el contenido, hay una estructura. Y esta estructura es fundamental, porque no es escribir un cuento, no es escribir una leyenda, ni tampoco es escribir un texto cualquiera, sino tiene una forma y características especiales y fundamentales, las cuales vamos a dar el paso a conocer. ¿Te das cuenta cómo el guión no está redactado como un texto cualquiera?
de oración en oración, o línea completa, o párrafos completos, ¿te das cuenta? Tiene una estructura. Si te das cuenta, es como una pequeña tabla. Una tabla que divide a esta parte de las características principales. De este lado tenemos a lo que son las personas que intervienen en el guión. De este lado tenemos la información o lo que va a ir diciendo cada persona. ¿Bien? A veces hay locutores o hay personas que trabajan en este medio que ya llevan muchísimos años y que a lo mejor es simple y sencillamente ponerles una palabra y ellos ya van a ir diciendo muchísimas cosas. Eso le va a dar la pauta para que le permita al radio escucha tener una mejor información y poder hacer que sea más cálido y más fresco el ambiente de escuchar. Muy bien, vamos a ver. ¿Te acuerdas que el primer paso, la primera característica, ¿cuál era? ¿La tienes anotada ahí? Es el nombre el título del programa o el nombre del programa. Este nombre del programa se llama La Mejor Música Mexicana. Así se llama el programa. Pregunto, ¿qué tipo de programa es? Con el título date cuenta, ¿qué título de programa es? ¿Será programa informativo? ¿Será programa deportivo? No, ¿verdad? Ah, de música. Muy bien, es un programa de música. Muy bien. Ahora, dice acá, programa número, ¿qué número tiene el programa? 5. Eso quiere decir de que los guionistas no solamente abarcaron el tema en un solo programa, sino que lo abarcaron en más programas. A lo mejor también el programa o el número de programas se refiere al hecho de cuántos programas a lo largo de todo el tiempo que va o que está la radiodifusora van. Pueden llegar, híjoles, a muchísimos programas dependiendo el año, ¿sale? Eso depende del productor y de las personas que estén atrás de la funcionalidad de la estación de radio. Muy bien. Duración total. ¿Te acuerdas que también había duración? Sí, ok. La duración total que nuestro guión de radio dice, ¿cuánto tiempo tiene? 15 minutos, ¿verdad? Pero también a los 15 minutos se les dice de otra forma. ¿Cuánto? Bien, un cuarto de hora, ¿sale? Entonces 15 minutos va a durar nuestro programa. Importante esta parte, no la pierdas de vista. Locutores, ¿bien? ¿Cuántos locutores vamos a tener o cuántos locutores van a estar en función acá? ¿Cuántos? 2, ¿verdad? El primero que es Graciela Espa y el segundo que es Gerardo Quintana. Bien, es importante que estas dos personas con anterioridad hayan leído ya toda esta parte y todas las hojas que va a tener el guión de radio, porque así se van a permitir ellos dominar al momento de estar grabando los programas, porque créeme, es muy, muy nervioso grabar un programa para que tú lo escuches, ¿bien? Y ellos tienen que leerlo para poder hacerlo de la mejor forma posible y tú puedas estar escuchando de manera muy natural. Ahora, operador. ¿Quién es el operador? El operador es una parte importante porque con él van a reportar o él va a tener el mando de la música, acuérdate, y de grabar dicho programa. Él va a dar indicaciones muy importantes a los locutores para saber cómo hacer el programa. Y en este momento, en este guión, Estela Ponce va a ser la operadora de dicho programa. Fecha de transmisión. La fecha de transmisión, 15 de octubre. Imagínate que estamos en el mes de agosto. Imagínate, o que estamos en el mes de septiembre. Este programa o este guión va a ser en vivo o grabado. Grabado, ¿verdad?
para que se pueda transmitir el 15 de octubre de manera normal. ¿Bien? Ok, ahora sí. El operador, te das cuenta, hasta acá, perdón, vamos a poner una rayita, hasta acá, son los puntos más importantes o características importantes del guión. Bien, quiénes participan, cómo participan y la función de cada uno de ellos. A partir de aquí ya vienen las indicaciones del productor. Tiene una cosita aquí que dice fade in. ¿Bien? Pero también aquí abajo dice fade out. ¿Bien? Quiere decir, o lo podemos entender de manera muy normal, que es la entrada, ¿bien? De manera de abajo hacia arriba la música o el sonido, ¿bien? De nada a mucho. Y de acá, obviamente, de mucho a menos. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos entrando o va a entrar el locutor y está saliendo el locutor de la radio. Rúbrica de entrada, 10 segundos. ¿Te das cuenta la importancia del operador? Le está dando el tiempo y le está dando qué es lo que va a hacer. Una rúbrica. Va a entrar una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica, niños y niñas? Bien, es la identificación del programa. Recuerda, ¿sale? Y empieza la locutora 1 con su intervención. Locutor 2 con su intervención. Locutor 1 y locutor 2. Y así sucesivamente el guión de radio le permite a los locutores darse cuenta cuando es su participación. Hasta acá en este lado tenemos una cortinilla. Bien. Y da la indicación el operador, dice 5 segundos, entrada, cápsula, el estado de Guerrero. Ojo. Está la cortinilla y en 5 segundos va a entrar la cápsula. Es importante esta parte porque le está dando indicaciones el operador a los locutores de que va a entrar una cápsula en dicha cortinilla. Y para concluir, cerramos con fade out, la salida. Y es una entrada de una rúbrica de salida. Y es así como te das cuenta que la función del operador y la comunicación entre el operador y los locutores son importantes.